escuchábamos a Yoshimar, que dio un cambio radical en su apariencia, y al igual que él, muchas personas que conocemos que durante toda su vida estuvieron lidiando con dietas y no consiguieron bajar de peso. ¿Qué pasó en sus vidas? Se sometieron a una operación. ¿Todos califican para hacerse esta operación? ¿Es fácil acceder a ella? ¿Cuánto cuesta la operación? A cualquier edad de nuestra vida podríamos hacerlas si estamos luchando con una obesidad mórbida que a nivel de nutricionista, personal trainer, gimnasio no podemos. Tenemos un gran invitado, el doctor Renato Landa, que nos va a tratar de dar en corto tiempo todas las interrogantes que tenemos sobre estos cambios que vemos en las personas. ¿Quién no quiere bajar 40 kilos, 50 kilos? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Quiénes son candidatos a este tipo de operaciones que les llaman cirugía bariátrica, no? Cirugía bariátrica y metabólica. Bueno, en sí esto se mide por el índice de masa corporal. Es el peso sobre la talla al cuadrado, que es lo que se mide, sale un número. Entonces, en base a eso, entran los pacientes que se van a operar. ¿Quiénes son los candidatos? Todos los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40. Ya, o sea, ¿cuántos kilos por encima de lo que debería pesar? Depende mucho de la talla, por eso digo el índice de masa corporal. Ya, una persona que mide 1,60 m. Ya está pasando tranquilamente los 80 kilos. Ajá. ¿Ya? Eso va siendo un candidato. Esa sí califica. ¿No? Porque me imagino que muchas personas se acercan donde usted, que se sienten con sobrepeso y no lo es tal. También hay que activar, me parece, la fuerza de voluntad cuando el peso no es tan grande y cambiar hábitos de vida y no tener como única alternativa la operación. Exacto. Usted mismo debe regresar a muchas personas a su casa a que luchen diariamente, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, los pacientes que yo atiendo en el Policlínico Rizo, estos pacientes a veces quieren hacerse un procedimiento, doctor, pero yo quiero bajar de peso, quiero estar bien, pero no todos son candidatos. No terminé de completar las indicaciones que justo quería decirles. Hay pacientes que tienen un índice de masa de 35, por ejemplo, y ya tienen comorbilidades, por ejemplo, ya son diabéticos, la presión alta, los triglicéridos altos, colesterol alto, problemas respiratorios, ¿no? Apnea del sueño, enfermedad de reflujo, problemas articulares del peso que le ven en las rodillas y otros problemas más, ¿no? Entonces esos pacientes también son candidatos. Y en Perú, bueno, al menos no se ha llegado a un consenso todavía, pero muchos expertos ya opinan que ya se debería operar pacientes con índice de masa menor de 35, hacerles ya esta cirugía bariátrica. Sí, no ese término de índice de masa y cuando usted el porcentaje, tenga en cuenta que las personas muchas veces no han escuchado esa terminología y lo que tienen es una lucha larga con una obesidad mórbida, no un sobrepeso, que no es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Entonces creo que deberíamos hablar de kilos. Siempre hay un... Mauricio. Sí, doctor Huerta. Discúlpame que te interrumpa. Al contrario. Yo creo que es importante, doctor, lo que tú dices. Es sumamente importante hablar de kilos, pero mira, en las computadoras, los teléfonos celulares, cualquier aparatito de estos te calcula inmediatamente el índice de masa corporal. Y esto es lo que el doctor está diciendo, IMC, el índice de masa, que es el número que, digamos, uniformiza los criterios. Porque si hablamos de kilos, si una persona mide, por ejemplo, 1,90 m y pesa 80 kilos, está perfecto. Claro, entonces, a eso quería llegar, doctor Huerta, también. Eso, pero si mide 1,50 m y pesa 80 kilos, ya no. Entonces los 80 kilos pierden valor. Sí, doctor Huerta, si me permite, a eso quería llegar con el tema de cuánto medimos y cuánto pesamos, porque hay personas que no son tan altas, pero tienen una estructura muscular gruesa. Así nacieron, con huesos grandes y con músculos grandes. Y esa fórmula, que de acuerdo a lo que mides tienes que pesar, no siempre es válida. Exacto, no siempre es válido. Existen excepciones, obviamente, levantadores de pesas para niños, existen algunas excepciones, pero para la mayor parte de la población, el índice de masa corporal es el número que uniformiza los criterios que el doctor Landa está diciendo. Si tienes más de 40 de índice, eres candidato. Si tienes 35 y ya tienes enfermedades producidas por la obesidad, eres candidato. A eso se refería. Ahora, ¿qué pasa si yo me someto y tengo este cambio físico a través de la cirugía, pero no un cambio mental? Hay un gran problema ahí, porque esta cirugía, la población tiene que entender que es un cambio del estilo de vida. Claro, porque soy ansioso, o como por diferentes razones, o me gusta mucho el dulce, porque soy adicta al dulce. ¿Cómo se cambia ese chip mental?
Eso es que en este procedimiento no es solamente la cirugía misma, sino es un equipo de profesionales, es el equipo multidisciplinario que maneja esta enfermedad, que es la obesidad. La obesidad es una enfermedad. Entonces ahí entra el tema psicológico, el tema nutricional. Un nutricionista evalúa muy bien esa parte y el psicólogo también. Si tiene alguna alteración mental, algún otro alcoholismo, por ejemplo, algún tipo de drogadicción. Ahí no se la hacen, ahí no califican, porque no va a dar resultados la operación. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuántos tipos de cirugía? Eso, Mabel. ¿Cuántos tipos de cirugía existen, doctor? Brevemente y bien al punto. Existen varias y siguen aumentando muchas más, doctor. Claro. Las más comunes son la manga gástrica, el bypass gástrico. Existe también la banda gástrica que está en desuso, todo el mundo la ha escuchado, ¿no? La banda gástrica ya está en desuso. 3. Brevemente, ¿qué cosa es esto de la manga gástrica? Brevemente, a ver. La manga gástrica es una cirugía que consiste en cortar el estómago. Cortar el estómago, o sea, el paciente pierde una parte de su estómago. Exacto, el paciente va a perder una porción del estómago, más aproximadamente un 80% del estómago lo va a perder y el estómago va a quedar como un tubito fino, como si fuera un intestino más. Entonces, o sea que ahí pierde un montón de estómago y se convierte en un estomaguito. Eso se llama manga gástrica. ¿El bypass? El bypass va a tener el estómago, porque hay que entender que en la manga se va a sacar ese estómago, el 80% se va a retirar del cuerpo, una persona se va a quedar sin ese 80%. En cambio en el bypass la persona va a tener su estómago normal, solo que se va a hacer un pequeño saco en el estómago, pegado al esófago, y en ese pequeño saco se va a pegar un intestino ahí. Esa es la diferencia. Vamos a continuar con esta explicación que está muy interesante, pero también deben haber alguna suerte de daños colaterales, porque no es normal que a uno le saquen el 80% del estómago. Y ya, doctor, nos va a contar tras la pausa. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Estamos en RPP, confianza por todos los medios. Pues bien, retomamos la conversación con el doctor Renato Landa y hemos llegado al punto de poder afirmar que la cirugía bariátrica es el último recurso para cuando uno quiere combatir la obesidad mórbida. Y había una pregunta pendiente, doctor. Claro, la operación una de las operaciones es que a uno le quiten el 80% del estómago, pero ¿eso trae consecuencias para el proceso de nutrición? Sí trae consecuencias siempre y cuando uno no se alimente bien, ¿no? El seguimiento después de una cirugía, el primer mes básicamente va a ser una dieta de líquidos, de puro calditos, de cremas. La cirugía bariátrica es el último recurso para cuando uno quiere combatir la obesidad mórbida. Y había una pregunta pendiente, doctor. Claro, la operación una de las operaciones es que a uno le quiten el 80% del estómago, pero ¿eso trae consecuencias para el proceso de nutrición? Sí trae consecuencias siempre y cuando uno no se alimente bien, ¿no? El seguimiento después de una cirugía, el primer mes básicamente va a ser una dieta de líquidos, de puro calditos, de cremas, y a partir después del mes de operado el paciente ya entra una dieta. O sea, las 4 primeras semanas de vida de un paciente que se ha sometido a manga gástrica es dieta líquida, no puede comer ningún sólido. Sí, de la cirugía. Si lo traiciona la ansiedad, una conducta obsesiva compulsiva y de pronto ingiere algo sólido, ¿en qué riesgo está? Puede perjudicar la cirugía, ¿no? Puede perjudicarla. Puede haber alguna alteración. Porque es una fuerza de voluntad bárbara estar ¿no? Este método de la manga gástrica es un método definitivo y como el doctor dijo, Mauricio Mabel, requiere que el paciente sea un paciente perfectamente consciente de lo que está haciendo y que esté dispuesto desde el punto de vista psicológico y personal a hacer un cambio de vida por el resto de su vida. Por eso que la evaluación psicológica de estos pacientes es tan importante. ¿Y hay molestias después? Las molestias del postoperatorio... Más allá del dolor, ¿no? De recuperarse. Los pacientes a veces sienten con un poco de distensión abdominal, con ¿dolor? Un poco de gases, el dolor, ¿no? Que Ahora, eso es la sensación de saciedad, ¿no? Hay momentos en los que uno come y dice estoy satisfecho, ¿no?
con una cantidad proporcional al peso, a la edad y a la actividad física que uno practica, ¿no? Bien. No todos se llenan con una porción de pastel de choclo, hay unos que se llenan con 3, ¿no? Claro. ¿Qué pasa después de esta operación con las personas que van a relacionarse con la comida y que es para mí un aspecto importantísimo de la vida, porque a través de la comida también está la felicidad, la integración, explorar, aumentar mis conocimientos, cultivarme, saber no sé qué hay detrás de cada plato, ¿no? Claro. No, o sea, a una persona operada no se le va a negar que por ahí en un cumpleaños o un cierto evento importante, pues coma algo más, ¿no? Pero dentro de su vida diaria tiene que adaptarse a un nuevo alimento, es calidad de comida. Ya Pero no es como estar en dieta permanentemente. Yo no diría una dieta, porque al final va a comer proteínas, va a comer pollo, menestras, etcétera, pero es calidad, o sea, va a menos comer cantidad. bien, exacto. Si antes quería comer un plato de segundo grande con su arroz, su porción de papas, yucas, qué sé yo, ¿no? Su porción de carne grande, ahora es calidad. Ahora son porciones más pequeñas que se le dan. Es un cambio mental bárbaro. Es un cambio mental que va con la ayuda del nutricionista hoy. Y lo que ha dicho el doctor Para es siempre. de por vida, el doctor Elmer Es Huerta, para ¿no? siempre. Sí, es de por- Es de por vida. Doctor o sea, Landa, y la famosa banda gástrica en la cual se coloca, como su nombre lo indica, como una especie de banda y ahorcan el estómago y que es, digamos, es reversible, porque ¿cómo va? ¿Se usa todavía o no se usa? ¿Falla? Bueno, hay sitios donde todavía se hace esta operación. Es una ¿Por qué operación no que se ya- hace si parece que es la más fácil? Exacto, o sea, se hacen por vía laparoscópica, todas se hacen Ya. por vía laparoscópica. Esta cirugía está ya en desuso, ¿por qué? Porque si bien es cierto es reversible, pero si la comparamos con la manga o con el bypass, los resultados a largo plazo de la manga y del bypass son mucho mejores que la manga, que la banda, perdón. De la banda. Exacto. Entonces, si vas a pagar prácticamente lo mismo, Es un tema de costo-beneficio. es costo-beneficio, entonces te conviene que mejores más con otra cosa. Perdón la interrupción. Correcto. Esto de por vida cambias tus hábitos alimenticios, ¿es porque tu sensación de saciedad también ha cambiado? Antes te llenabas con una cantidad y después de la operación te sientes saciado con una cantidad menor. Te sientes saciado con una cantidad menor de comida porque el importante volumen del resaltar. estómago es más pequeño, pero aparte de eso es por un tema hormonal, porque en el estómago también hay una hormona que es la hormona del apetito. Entonces, sale al momento de que uno retira esa porción del estómago. Entonces, esa hormona ya no llega al cerebro y te dice, quiero comer, ya no te dices. Entonces, tienes esa saciedad por dos mecanismos. ¿Ya ha experimentado usted personas que se deprimen después de la operación al perder esta hormona del apetito? No. No. No, hasta ahora yo no he visto esos pacientes, A mí pero me la como- quitan y creo que pero- sí. pero sí es Crónicamente, doctor. Esto, Mándeme ¿cómo- oxitocina. ¿Cómo le digo? Doctor Landa, una preguntita. Sí. Y esto, Mauricio, es muy importante. Esto de la cirugía bariátrica ya pasó pues de ser una novedad, algo que, porque ya se hace de hace como 30 años. Ahora es un método de tratamiento. Por ejemplo, pacientes con diabetes que tengan estas obesidades mórbidas, más de 35, 40, pueden dejar de usar la insulina. Es decir, ya es un tratamiento permanente de la diabetes. Aclárenos eso. Exacto. La gente tiene que entender que no es un procedimiento estético, es una cirugía bariátrica y metabólica. No, es lo mismo le digo siempre a mis pacientes en el Policlínico Rizo. Estos pacientes tienen que entrar en una evaluación y si tienen diabetes, hipertensión, otras enfermedades, al hacerse la cirugía bariátrica, Va a mejorar. va a mejorar o Muchísimo. a veces curarse. Y una cortita, una mujer que aspira a ser madre, pero precisamente por la obesidad no logra hacerlo, ¿califica para esta operación y después tener hijos? Mientras esté en los otros estándares de las indicaciones, por mucho que quiera ser mamá y esté dentro de eso, sí lo podría hacer. Pero ojo que después de bajar tiene que esperar un tiempo, por lo menos 1 a 2 años se sugiere para que quede Y embarazada. para salir, doctor, Y va- ¿hasta qué edad usted acepta a pacientes que califican para esta operación? Usted los evalúa, se da cuenta que de mutuo acuerdo califican. ¿Cuál es el límite de edad? A nivel mundial está establecido que los pacientes deben ser operados entre 18 a 65 años.
pero hay sus excepciones. Se puede operar en pacientes adolescentes y pacientes con mucho más edad de 65 años, pero tienen que ser estudiados. Cada caso es particular. Costo-beneficio, ¿no? Cada caso Le particular. agradecemos profundamente, doctor, Muy todas las interesante. respuestas, las ilustraciones, y las personas que han seguido la conversación sabrán que la operación da resultados, pero sus vidas cambian para siempre. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. 11:29.